Bienvenidos a todos a este debate en el que vamos a tratar acerca de la llamada Resolución Ministerial MDT 2020-022, en la que se ha considerado que tanto el COVID-19 no se considera como enfermedad profesional, pero tampoco como un accidente de trabajo como se lo venía llevando a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bajo la consideración de que al no constar como enfermedad profesional en el listado de la OIT, eran registrados inmediatamente como accidentes de trabajo. El país ha venido a través de esta crisis teniendo cambios muy importantes, pero el haber topado una ley que permite la protección a los trabajadores da muchos cambios, modificaciones, tanto en los trabajadores como en la protección que estos reciben. Por esto es que quiero dar la bienvenida al personal que me está acompañando en este momento. Son profesionales muy capacitados, muy capaces, de los cuales voy a proceder a dar la presentación. Primero contamos con el ingeniero Liwin Jacay Chang León, a quien damos la cordial bienvenida. Él es ingeniero industrial, tiene un masterado en prevención en riesgos laborales y con especificaciones en lo que es la productividad. Bienvenido, Liwin. También damos la bienvenida a Pío Cueva, él es ingeniero forestal, también está estudiando su máster en prevención en riesgos laborales. Bienvenido, Pío. Seguidamente tenemos también a Rosy Granda. Rosy Granda es ingeniera civil. Ella también está siguiendo una maestría en prevención en riesgos laborales. Y tenemos también a Sandra Parreño. Sandra Parreño es doctora en medicina y también tiene una especialidad en medicina familiar. Dándoles así la bienvenida a este grupo de profesionales tan selecto, queremos dar entonces inicio a este debate. Damos la palabra a Liwin. Bueno, muy buenas tardes con todos. Realmente el día de ayer nos topamos con esa sorpresa del acuerdo ministerial mencionado, en la cual determina que los contagios de COVID-19 en ninguna de las situaciones se ha considerado dentro de una enfermedad o un accidente laboral. Bueno, esto contradice un poco con lo que ya se ha estado hablando en los últimos meses. Y de hecho, el primero que se pronunció sobre este tema fue la Dirección de Riesgos del Trabajo del Seguro General del Riesgo del Trabajo. Entonces, básicamente el IES había determinado en su inicio de que las situaciones con respecto a el contagio de COVID-19 iban a ser consideradas accidente laboral. Y ahí nos venía un poco la pregunta a muchos profesionales, ¿por qué se consideró accidente laboral y no se consideró una enfermedad laboral u ocupacional? Entonces hablaba un poco el director sobre el tema de la cronología de esta enfermedad, en la cual no se podría determinar como una enfermedad que se contagia por medio del tiempo, en la cual podría determinar una enfermedad. Si nosotros revisamos realmente la resolución 513 del Seguro General de Riesgos de Trabajo, realmente tiene bastante sentido lo que están diciendo, ¿no? Porque en realidad, sí, no está determinada todavía como una enfermedad ocupacional dada por la OMS, la OIT como tal. Sin embargo, yo voy analizando con el criterio de considerarlo un accidente de trabajo. Si se lo veía desde ese punto de vista, veamos el concepto, ¿no? Accidente de trabajo es suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión de trabajo originada por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional o una incapacidad o muerte inmediata posterior. ¿Qué significa esto? De que realmente si yo tengo el tema de que me contagié del COVID, ¿es un suceso imprevisto, repentino? La verdad que sí, ¿ya? Porque en realidad en cuestiones cronológicas no es que te vas contagiando de poco a poco, sino de que hay un contagio directo. Es algo muy parecido y realmente lo asociamos con un tipo de accidente
que muchas veces está muy presente en hospitales, como cuando hay un pinchazo, ¿no? Con agujas, ¿sí? Y de repente tenemos a una persona de salud contagiada con VIH. ¿Sí? En ese caso no es que se contagió con VIH por una enfermedad ocupacional, sino que fue un accidente laboral, ¿ya? Porque fue un contagio directo, ¿no? Por una situación repentina y inesperada y directa, relacionada con su trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿y qué determinaría de que sea considerado posiblemente como un accidente de trabajo? Determinaría de que entra en el subsidio general de riesgos del trabajo y determinaría de que la entidad laboral o la entidad empleadora de ese colaborador eh, entre en una posibilidad de responsabilidad patronal, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando ya de responsabilidad patronal, ahí es cuando las empresas se erizan, ¿sí? Por el temor a una glosa por enfermedad, por una glosa por responsabilidad patronal, ¿ya? Pero eso es tan sencillo como esto. ¿Y cómo lo explicaron ahí? Sucede igualito en todas las empresas. Sucede un accidente, sucede una enfermedad, hay una investigación, y si determinan que que el patrono no tomó las medidas necesarias como capacitación, equipo de protección, bioseguridad, bla, 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 determinan que hay una responsabilidad patronal y determinan una glosa por responsabilidad patronal, correspondiente al cálculo que dice la resolución 517, la cual en estos casos obviamente puede llegar a ser incluso a un caso de muerte. Entonces, allí, si nosotros contabilizamos todos los médicos que han podido tener, han tenido un fallecimiento o incluso están convalecientes, ya comprobados por esta enfermedad, estamos hablando de una glosa millonaria, ya realmente millonaria. Y esto es totalmente, es totalmente válido porque realmente han dejado familias, han dejado esposas, han dejado hijos en la orfandad, ¿ya? Trabajando. Gracias, Elivin. Con lo que tú Entonces nos nadie estás está diciendo, con tu viendo. intervención, lo que nos estás diciendo es que quizá el Estado usó este mecanismo a través de la resolución ministerial para dejar de lado todas las responsabilidades que tenía que pagar o cancelar a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en especial a médicos y enfermeras que han perdido su vida tras esta pandemia que hemos estado viviendo del COVID-19. Desde mi punto de vista, está limpiando totalmente la posibilidad de investigar si es que la contaminación de esta enfermedad fue por tema laboral o no, ¿ya? Y es tan sencillo como esto. Si el hospital o la unidad de salud tiene la evidencia de un buen plan de bioseguridad, una buena capacitación, entrega de equipo de protección personal válido a la exposición que tuvo el médico en su puesto de trabajo. Estamos Lastimosamente, hablando no como solo muchos de médicos, el abarcar un accidente o una enfermedad. Estamos yendo más allá. Estamos diciendo que el patrón, en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, llámese Hospital General, es decir, en sí el Estado no ha cumplido con la responsabilidad de proveer, de proteger a su trabajador dándole las acciones y las medidas que serían necesarias. Parte de eso sería la eso es algo, dotación del tipo de protección individual. es que eso es algo que tiene que investigarlo el Departamento de Riesgos del Trabajo en el momento que se abre el expediente de accidente laboral, ¿ya? Con evidencias, con cosas, etcétera, etcétera. Entonces, es un expediente que se abre por cada caso. Y obviamente, si yo no tengo nada que mostrar en ese expediente, la glosa es prácticamente segura. Pero si ya no lo determino como un accidente o como una enfermedad, no tengo ni siquiera cómo investigarlo. Entonces, para mí, realmente esto es una camisa de fuerza para ciertos técnicos que necesitamos saber el por qué se murieron muchos de nuestros amigos
y nuestros compañeros, ¿ya? Por una posible negligencia del empleador. Entonces, y eso está dentro de la ley, tan sencillo como esto. Si es que el empleador cumplió con todas las necesidades que requerían a ese riesgo o ese factor de riesgo en el puesto de trabajo, no debería haber ningún problema. Pero aquí, al tener ese acuerdo ministerial, realmente está bloqueada la situación. Eso es mi Yo punto de quisiera, vista. muchas gracias, Aliwin. Quisiera conocer el punto de vista tanto de Pío, de Rosita y de Sandra. ¿Cuál sería su punto de vista en cuanto a lo que el Estado ha resuelto, específicamente lo que recibimos del día de ayer de la resolución 2020-022 que habla de que el gobierno da la potestad de que sean los ministros los que realicen las pronunciaciones o las resoluciones en las que ellos consideren sean necesarias? Es por esto que nosotros hemos sentido la necesidad de que podamos nosotros expresar si es que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esta resolución ministerial. Pío, Bueno, por favor. no sé si puedo hablar, ¿no? Muy amable, bueno, gracias y gracias, Patti, por invitarme y buenas tardes con todas y también Edwin. Creo que desde mi punto de vista, más bien partir como país, y no solo como país, sino a nivel mundial, no se está parados, ¿no? Desde que se produjo un virus, ¿no? De dónde haya salido este virus, no pudimos contrarrestarlo desde un inicio, ¿no? Porque no sabían cuáles eran las causas exactas de dónde se produjo para poderlo combatir. En este caso hablemos que una gripe, sabemos que es una gripe que se la puede contrarrestar con cualquier antibiótico, pero algo que antibióticos, no antibióticos. Entonces, al hablar de una enfermedad profesional, estaríamos hablando que este virus estuvo permanente durante mucho tiempo y que después de un determinado prolongado tiempo se produce en diferentes tipos de personas. Entonces, cuando la enfermedad profesional son fatigas físicas y psíquicas, ¿no? Que nos producen ansiedad, insatisfacciones, que prácticamente que se dan en un determinado lugar de trabajo, en el que se desempeñan, sean médicos, ingenieros, contratistas, trabajadores, y lo que es un accidente de trabajo ya viene prácticamente dado las causas a las que está expuesto dicho trabajador. Entonces, si un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, como ya lo explicaba Edwin, Irwin. prácticamente las normativas perdón, Irwin, ¿no? Como lo Alvin. explicaba ya Erwin, perdón, ¿no? Como ya lo explicaba, entonces vamos a hablar cuáles son las fases que se puede dar un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Si partimos de una iniciación, ¿cuál fue la iniciación para considerar el accidente de trabajo, enfermedad profesional? Si hablamos de que la iniciación del virus fue un poco lenta, entonces podemos considerarla como una enfermedad profesional. Si fue súbita y un poco brusca, entonces ya deberíamos considerarlo como un accidente de trabajo, ¿no? ¿Cómo fue presentada? Se presentó de una manera inesperada, ¿no? Si es de una manera inesperada, lo vamos a considerar como un accidente de trabajo. Si es de una manera inesperada, si le vamos a esperar, prácticamente ya vendría a ser una enfermedad profesional, ¿no? ¿Cuál sería, qué se produjo esto, no? ¿Qué relación tiene lo uno entre lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional? Prácticamente lo que hablaba Erwin, decía prácticamente que a veces los empresarios, en este caso, o gobiernos seccionales o a nivel país, no se tienen las medidas prácticamente de lo que es salud y seguridad, lo que es la bioseguridad. Prácticamente ahora estamos hablando ya de una bioseguridad prácticamente, ¿no? Que como a nivel país prácticamente este ya es un nuevo boom, ¿no? Una nueva era, ¿no? Que de aquí en adelante todo país, todo empresario o cualquier tipo de persona ya debe pensar en sí, en la seguridad laboral de cualquier tipo de persona. Como se puede observar a diario en las experiencias que uno va a un hospital o a una clínica, no hay las debidas normas de seguridad. A veces doctores, enfermeros o cualquier tipo de persona que poseamos una enfermedad, ni siquiera simplemente el hecho de estar enfermo, no ocupamos una mascarilla, nada de eso, ¿no? Entonces, a través
de este virus, prácticamente se va a tomar conciencia, ¿no? Y una conciencia que esperemos que esta dure y permanezca en el tiempo, ¿no? Como es la conciencia ambiental prácticamente. Hemos esperado, la naturaleza nos ha dado una gran lección, la lección que ha tenido la naturaleza. Prácticamente hablamos de para poder restaurarse y llegar a formar lo que el hombre ha hecho por más de siglos, ¿no? De destrucción y todo eso, ¿no? Entonces, como seres humanos, a veces tenemos la capacidad o no la capacidad de adaptarnos a lo que estamos esperando, ¿no? Y yo creo que estos debates son muy importantes, conocer las experiencias de cada uno que tiene a través de los campos de acción que se viene ejecutando, ¿no? Pero en función de lo que se está aquí es sobre la resolución que ha hecho el Ministerio de Trabajo de no considerarla como una enfermedad profesional ni accidente de trabajo, sino más bien como una pandemia, ¿no? Eso significa que al ser una pandemia prácticamente cualquiera puede morirse y el Estado o los empresarios no van a responder porque no está dentro de una normativa en la que diga que esto es un accidente y por ende el empresario va a responder. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es que estamos como que salvaguardando aquí en este caso a los empresarios o a las personas y a los trabajadores no les estamos dando la importancia que ellos hacen, el aporte para que en este caso los empresarios puedan surgir, incluidos los gobiernos autónomos. Aquí nomás en este caso los médicos, quienes están poniendo prácticamente las balas al pecho que se dice a la enfermedad, son los enfermeros, los doctores y las enfermeras. ¿Qué se les está dando como bioseguridad? Una mascarilla, pero solo eso, si eso prácticamente debería ser desde de tiempo atrás, que deberían tener siempre eso, pero actualmente se ve que el virus ha sido más relevante y que esperemos tomar conciencia sobre esto, ¿no? Yo creo que un poco, no sé si alguien tiene otro criterio diferente al mío. Gracias, ¿no? Del criterio que nosotros hemos recibido de PIO, lo que podemos decir es que el equipo de protección individual solamente se ha limitado a un casco, a botas, es decir, a la industria. Pero hoy lo que estamos viendo es que se ha estado olvidando lo que es en sí el campo de la medicina. El área sanitaria que no ha tenido en este caso la posibilidad, los equipos necesarios para poder afrontar lo que es el riesgo biológico. Es decir, ellos han estado en la primera línea de batalla, pero no han tenido el apoyo, el equipo, como lo habíamos dicho, el equipo de protección individual que se requiere en este caso, y siendo lo último que se necesita, como es el equipo de protección individual, entonces tampoco se ha estado hablando de los factores que se pueden prevenir en lo administrativo, en lo que puede ocasionar en el poder reducir el riesgo, sino que más bien lo que se ha estado viendo por último es el equipo de protección individual. Algo que nosotros estamos conversando con Rosy, que también es importante el poder incluirlo, es las enfermedades que se generan, no solamente en el área médica, sino también aquellos que están en la línea del teletrabajo. ¿Cómo está influyendo este COVID-19 en la aparición de diferente comportamiento o el riesgo psicosocial al que nosotros nos vemos afectados? Le doy paso ahora a Rosy para que nos pueda hablar acerca de este punto. Hola compañeros, ¿cómo están? Un gusto de participar con ustedes. Bueno, primero quisiera tratar algo de lo que hemos comentado de la resolución que ya está expuesta a nivel nacional. Yo considero que debería haber algún tipo de excepciones o de que se considere según el puesto de trabajo. No es lo mismo un trabajador en una planta industrial, en trabajos de oficina, en proyectos de construcción, etcétera, a los que están propiamente indicados a lo que es la salud. Entonces, yo no podría igualarme, yo no podría comparar mi puesto de trabajo con el puesto de los médicos. Yo no podría decir, bueno, o sea, la empresa, mis jefes, ellos me están dando equipo de protección personal, pero soy yo. A lo mejor yo me puedo controlar en lo que es esta pandemia. Pero ¿cómo puedo yo considerar el mismo ejemplo con un personal sanitario? Yo no puedo igualarme en este caso, ustedes como médicos, yo no podría igualar mi trabajo con el de ustedes. Entonces debe haber
hay mucho tipo de consideraciones en este caso. Yo no puedo decir que un médico, o sea, es mi punto de vista, cabe aclarar, yo no puedo decir que un médico está contagiado, que se hizo un contagio comunitario, porque ellos son los principales actores en este caso, en estos casos. Entonces, a lo mejor en mi caso sí, soy ingeniero civil, yo salgo de una manera insegura al exterior, no uso guantes, no uso mascarilla adecuada, en especial trajes, llego a mi casa, no hago el adecuado ingreso a mi domicilio, entonces me contagio, lo puedo considerar comunitario, pero ¿qué es de estos médicos, de estos enfermeros, de este personal de la salud que está directamente involucrado con los pacientes de COVID-19? Eso deberíamos nosotros tener muy en claro y considerar esto ante los gobiernos que participan en estas resoluciones. Insisto, es mi opinión, yo no me puedo comparar con ningún personal de la salud, porque ustedes y nosotros y todo el mundo se da cuenta que ellos son los más sensibles en este acto. Con respecto a la resolución, con respecto a lo que es teletrabajo, pues al 100% estamos trabajando en nuestros domicilios. Nos ha cogido un impacto en realidad, pero no es que no se veía venir. En algún momento nosotros teníamos que relajar nuestro estrés, nuestro conocimiento de una manera pasiva, y pasivo podríamos explicarlo en nuestro domicilio, hacer nuestro trabajo en domicilio, pero al haber sido un choque de la noche a la mañana, se ha generado estrés, se ha generado molestias, el desconocimiento de las plataformas, porque no solamente lo voy a hablar en lo personal como profesional de ingeniería, sino también el personal docente. Nosotros estamos viendo que maestras que no sabían manejar plataformas les ha cogido de nuevo, empiezan a estresarse, empiezan a tener problemas en su salud por este tipo de inconvenientes. Que bueno, se tiene que ir solucionando día tras día, se tiene que ir implementando este conocimiento a ese personal, pero en lo personal yo he visto cómo docentes se encuentran en un estado de depresión, incluso de sometimiento ante el proceso en el que se están ejerciendo en este momento. Y bueno, tenemos que también considerar esto, o sea, si vamos a involucrar que en mi puesto de trabajo yo voy a determinar una enfermedad profesional o un accidente laboral, ¿cómo le voy a considerar yo a las personas que estamos en teletrabajo? No estoy en mi puesto de trabajo, estoy en mi domicilio, pero también estoy manejando estrés, también estoy considerando factores que pueden afectar a mi salud. Entonces, en realidad, este tema es muy amplio y los que les compete analizar este tema, pues tienen que hacerlo de una manera más minuciosa, no con el punto de beneficiar a cierto personal técnico, sino con el beneficio de ver y actuar en cada una de las profesiones que existen en nuestro país. Muchas gracias, Rosy. Sí, precisamente es eso, el considerar las diferentes áreas de lo que es salud, a la docencia, pero hoy queremos específicamente escuchar el criterio de Sandra. Sandra es doctora y hemos hablado mucho de los médicos, pero qué mejor si es que es de ella quien es la vocera y quien nos dice cómo realmente están afrontando los médicos esta crisis, esta pandemia, y encima de eso, el que no se pueda considerar ni accidente ni enfermedad profesional el COVID-19. Buenas tardes con todos. Muy acertadas todas las intervenciones que han tenido mis compañeros. Claro, el punto de vista, el hecho de estar acá en el día a día con los pacientes COVID, representa un reto. Desde la salud nos hemos capacitado en atender, en curar las dolencias de las personas. Nadie, como decía Lewin, estuvo preparado para una pandemia de las características que ha tenido la pandemia del COVID. Nadie estuvo listo y se ha visto en este ámbito un desabastecimiento de equipos de protección
Los equipos de protección personal no eran suficientes, no estaban completamente calificados, pero claro, en cuanto a la resolución, al tema que se nos ha planteado hoy, a la resolución que nos dieron el día de ayer, concuerdo con que se debería hacer un discernimiento entre el resto de trabajadores y los trabajadores sanitarios, quienes están expuestos. Al estar en una fase de pandemia 3, existe un contagio comunitario y todas las personas expuestas a ser contagiados, tanto dentro del hospital como fuera del hospital, digámoslo así. Dentro del hospital, nosotros tenemos días del cumplimiento de normas de bioseguridad, de lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, por el IES en mi caso, que es donde yo trabajo, lineamientos en uso de equipos de protección personal de acuerdo al área y al nivel de riesgo de exposición. Se está tratando de cumplir estrictamente estas normativas y estos lineamientos que nos han dado y como lo importante, existe cierto nivel o cierto rango para mi punto de vista que pudiera ser el nivel de fallos. Se ha visto que los contagios de los médicos se producen principalmente por dos causas. El primero puede ser exceso de confianza y el segundo son errores o omisiones en el retiro del equipo de protección personal. Entonces, básicamente puede ser que tu empresa, tu hospital te da todos los equipos de protección, te capacita en cómo utilizar los equipos de protección, pero al ser nosotros un humano, también podemos en algún momento traernos, olvidarnos, y es por eso que se pide al menos acá el apoyo de una persona que te ayude a hacer el checklist que se llama de cómo debes retirarte el equipo de protección. Concuerdo con algo que decía Aliwin, que había notado por acá, que se debería investigar. Es en realidad uno de los puntos que más afecta este acuerdo ministerial desde mi punto de vista, igual es que no se realice la investigación de cada contagio que se produce en el hospital. Porque yo he tenido una amplia gama de casos en que algunos médicos también tienen 2, 3 empleos y obviamente es difícil determinar en cuál de estos empleos se contagió. Trabajan horas acá en el hospital, trabajan otras horas o turnos nocturnos en una clínica particular, algunos tienen su consultorio, y es para mí, como médico del personal del hospital, difícil determinar el sitio de contagio. Entonces, como nos pusieron en la perspectiva anterior o en la disposición anterior, nos pusieron que se considere un accidente laboral si que el contagio fue en el hospital. Es también un punto de conflicto, pero sí debería realizarse la investigación porque al hacer la investigación vamos a tener la estadística y podríamos determinar los médicos que tengo yo en la carpa trabajando, atendiendo pacientes sintomáticos respiratorios, se están contagiando en un 50%, hay un fallo en el proceso y yo puedo corregirlo. Pero si es que tengo médicos que se están contagiando, digamos, se contagia uno del servicio de gastroenterología, otro del servicio de cirugía, otro del servicio de medicina interna, que en realidad no tengan una asociación con pacientes COVID, yo podría investigar más a fondo y pensar que el contagio no fue acá en mi hospital, sino fue. Y el hecho de que el acuerdo ministerial nos quite esta posibilidad de investigación es complejo para mí. Sin embargo, obviamente, por ejemplo, también poniendo otro caso puntual, que sean los militares o que sean los policías en la calle, pienso yo que lo poco que yo he visto me permite decir que la capacitación en bioseguridad en otras profesiones es muy pobre. Nosotros que tenemos más de conocimiento al respecto, cometemos errores. Entonces, al pensar en la calle, un señor policía que está con sus guantes, se topa el rostro, que está comiendo con los mismos guantes que recibe todos, son cosas que deberíamos tener presentes. Entonces, claro,
En el hospital, la mayoría de las personas conoce las normas de bioseguridad, se hacen inspecciones, se pide que se respeten las normas, pero a nivel de las otras profesiones, estas normas de bioseguridad, debido al riesgo, a los riesgos laborales que antes estaban expuestos, no tenían por qué conocerlos. Entonces, pienso que ahora también esta pandemia nos plantea la perspectiva, el punto de que todos deberían estar capacitados en seguridad, ya que ahora, cuando retomemos un poco la vida normal, la fase de distanciamiento, como lo han nombrado, todos debemos tener las precauciones indicadas y hacer al respecto. No sé si con eso contesto o queda algo pendiente. Muchas gracias, Henry. Sí, de hecho, lo que tenemos es un poco de duda, porque cuando nosotros hablamos de investigación de accidente, estamos refiriéndonos no solo al sector de la construcción. Cuando nosotros vemos que ha habido algún accidente como cualquiera de los que se puedan suscitar en el campo de la construcción, se hace la investigación que ésta requiere. Pero si nosotros decimos en el sector de la salud, hacer una investigación de accidente, un accidente que ni siquiera es catalogado o registrado en la ley, con la nueva resolución que nosotros tenemos a mano, se dice que no es ni accidente ni enfermedad. Es decir, estamos dejando de lado, estamos dejando en blanco a la ley, estamos dejando un vacío legal en el que no solamente está el médico, detrás del médico están las esposas, la esposa, los hijos, y esto incluye incluso las indemnizaciones que se realizan. Recordemos que cuando se hace una investigación de accidente de trabajo, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Si es que estamos hablando del sector de la salud, se está dejando de fuera lo que es el derecho a la indemnización. Es esto lo que deja un marco legal escaso, un marco legal escueto, en el que no se puede apelar a que sea el médico también parte de estos beneficios y derechos que tiene el trabajador ecuatoriano. Y lo que quiero leerles es acerca de parte de la resolución, un comunicado que ha llegado por Twitter del Ministerio del Trabajo y dice que esta cartera de Estado, refiriéndose a la resolución MDT 2020-022 sobre la enfermedad de COVID-19, está considerando excepciones de acuerdo a las áreas en las que se aplique. Es decir, si es que la resolución ya fue dada, incluso firmada por el ministro de Trabajo, ¿a qué excepciones entonces se refiere? Dentro de esto también podemos decir que los países vecinos sudamericanos como Perú y Colombia, ellos están considerando como una enfermedad profesional el COVID-19. Nosotros anteriormente, como lo dijimos al inicio, el IES lo consideraba como un accidente de trabajo al no constar en la lista de enfermedades de la OIT. Ahora con esta resolución que tenemos a mano, incluso la OIT respalda lo que se ha dicho anteriormente. Y dice, la enfermedad de COVID-19 y el trastorno del estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo podrían considerarse como enfermedades profesionales, en la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo. Deberían tener derecho a una indemnización monetaria y a una atención médica adecuada. Con lo que hemos revisado, lo que dice la OIT, lo que apoyan los países sudamericanos, que es una enfermedad profesional, lo que teníamos con el IES, que era considerado un accidente de trabajo y que incluye también el estrés postraumático, ¿cómo entonces nosotros podríamos hacer llegar el pedido que tenemos hacia las autoridades, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo? Bueno, yo quisiera tomar un ratito la palabra con respecto a ese punto. Yo estoy con algunos chats, algunos amigos, algunos contactos que justamente el día de hoy ha sido como de furia y revolución por todos lados, la verdad, con este acuerdo ministerial, y realmente por ello es que el ministerio como que dice, ok, vamos a revisarlo ya que ha habido tanto problema, vamos a ver qué es lo que está pasando. O sea, yo creía que era así nomás, no, no es tanto así nomás. Entonces, es como que, como me dijo un colega,
es como que los que están a cargo de este tema no saben exactamente de qué están hablando, no saben, o sea, dan un paso, tienen que volver a revisar un paso más atrás, luego para ver si no van otros 2 pasos. Entonces realmente estamos así dando palazos de ciego, ¿no? Entonces así no se hacen las cosas, lastimosamente, ¿no? Lo que yo sí estoy viendo es que, bueno, es mejor que hayan admitido, ok, vamos a revisarlo, a decir, ok, no me importa qué es lo que ustedes digan, igual lo voy a hacer así, ¿ya? Entonces, yo lo que avisoro o espero es que se tomen en cuenta dichas excepciones. Yo siempre digo, está bien tomar decisiones y está mucho mejor admitir cuando uno se equivoca, ¿no? Entonces, habrá que esperar estas dichas excepciones. Sin embargo, algo que sí quería mencionar, no solamente para el personal médico, sino para todo el resto de empresas, o sea, todo ámbito laboral. Ahorita, con este tema de la semaforización, con este tema, todos estos, estamos, como quien dice, pendientes de, bueno, vamos a trabajar, no vamos a trabajar, bueno, ya me reintegro, no me reintegro, y aquí viene nuestro problema, o al menos a los técnicos que estamos en campo. La gran pregunta es, bueno, ¿y ahora qué implemento? Ya, porque el problema no termina diciendo es enfermedad o es accidente. El problema recién empieza. Realmente el tema es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, mucha gente, estoy escuchando, y de las exposiciones que me han precedido, escucho que mucha gente se fija mucho en el equipo de protección personal, ¿ya? Y todo el mundo, lastimosamente, creo que está demasiado confiado de que dice, si me dan equipo de protección personal, yo voy a estar seguro y voy a trabajar seguro. Pero el equipo de protección personal es mínimo en comparación a todo el mundo de cosas que nosotros como técnicos tenemos que pensar. Es más, me voy al punto, por ejemplo, de los hospitales. Y yo le decía a un amigo que trabaja en la parte de un hospital y me decía, no, lo que pasa es que si me dan equipo de protección personal, y yo le digo, ¿y la gente, los médicos se están enfermando? Sí, ok, muy bien. Ahora, dime, ¿hicieron análisis de contaminación cruzada? ¿Qué es eso? ¿Hay presión positiva dentro de tu área? No. A puras penas tenemos aire acondicionado. Y ¿cómo están manejando el tema de la contaminación cruzada en alimentos? Que ahí también. Y la lavandería. Y el cruce de área limpia a área sucia. Y etcétera, etcétera. O sea, el equipo de protección es un grano de arena en realidad en todo este problema. Porque si tú le puedes dar un equipo de protección nivel 1 al trabajador médico, pero si no sabe cómo usarlo, si no se ha analizado todo el resto de formas, cómo ataca a ese equipo de protección personal, que ya son las medidas colectivas, entonces realmente, vuelvo e insisto, no solo el gobierno está haciendo palazos de ciego, algunas empresas también, ¿ya? Por ejemplo, fui a Sí, la no, hay farmacia el algo que otro día y debemos encontraba una... destacar, que es que cuando nosotros hablamos de eso es eliminar el peligro, pero nosotros como empresa no podemos decir yo eliminé el COVID. Esto ya pasó a ser parte de la salud pública. Claro, Es un problema correcto, público ya lo que estábamos hablando de COVID-19. Y como empresa yo no puedo decir me dedico a la fabricación de implementos de limpieza y mi función es eliminar el peligro y yo voy a erradicar el COVID en mi empresa. Es algo que va mucho más allá. Y lo que vemos es que, a más de correcto. eso, se dio un golpe terrible a la economía, lo que ha permitido que muchas empresas inicien quizá con la mitad del personal, inicien con 10 personas e incluso que cambien su actividad de trabajo. Si es que ellos estaban acostumbrados a hacer la fabricación de trofeos, ahora están en la elaboración de mascarillas, en la Plaques. elaboración de Esa, ropa de trabajo, que les permita nuevamente reintegrarse a la economía.
Siendo así, entonces, no podemos exigir que las empresas puedan dar más de lo que no tienen. Y como decíamos al inicio, es la última línea, lo que nosotros hablamos es el equipo de protección individual. Pero en este caso, se ha pasado a ser ya un problema de salud pública. ¿Cómo entonces, como empresas, como trabajadores, podemos exigir que se nos dé una protección a más del equipo de protección individual que se exige al patrono, el que el Estado pueda aportar, pueda validar reformas, resoluciones que apoyen y que ayuden a conservar la salud y la seguridad del trabajador? Amor, dame un ratito la palabra. Claro, Gracias por estar aquí en esa participación tan maravillosa y escucharles. Lo que pasa es que, Aliwi, las cosas que tú dices son sumamente puntuales y maravillosas. Cuando hablaba acerca de la presión negativa, está metiéndose en un campo, Aliwi, que realmente es el que estamos investigando. Es decir, los hospitales que fueron creados hace 10 años, esas infraestructuras no tienen, o sea, la infraestructura para hacer hospitales. O sea, ellos tienen una presión negativa. Lo que significa es que si pudiéramos demostrar lo que dice Aliwi, estaríamos diciendo que es una responsabilidad del Estado porque fueron, o sea, no son hospitales diseñados para la ventilación que necesitábamos. Esa es la cosa que decía él. Ahora, lo otro que nos queda bastante de manera subjetiva en la investigación es la carga viral. No es lo mismo estar expuestos a 10 virus durante la trayectoria que yo vengo a la casa que estar expuesto a miles de virus, ¿no? Y no es lo mismo estar en emergencias que cuidados intensivos y en las nebulizaciones donde tenemos la mayor cantidad de carga viral. Entonces, realmente lo que nos estamos enfrentando es, como decía Aliwin, no solamente es el equipo de protección, son muchas otras variables que están determinando. Y entonces es, o sea, es realmente, podemos quebrar al país con lo que nosotros estamos diciendo. O sea, realmente estamos diciendo que existe mucha negligencia por parte de nuestras autoridades. Gracias. muchas gracias por tu Perdón, intervención e incluso se habla de un estrés postraumático. Sí, Sandra. perdón que tome esta palabra, porque tal se ha pedido una autorización, se está adaptando toda una zona de pacientes COVID y se contrató un proceso para instalar la presión negativa, que como bien lo dice, obviamente los hospitales no todos los disponían, pero al hacerlo así yo siento de alguna forma que sí están siguiendo en este hospital al menos la normativa para dar momento que ya recibamos pacientes externos COVID. Ahora, el hecho de poner una presión negativa no es lo mismo que confirmar que la presión negativa esté funcionando adecuadamente, porque puede ser que hay muchos sitios donde tienen presión negativa, pero no está de acuerdo a la normativa, las atmósferas que tienen que estar, y entonces es igual un riesgo, como comentaban, la carga viral o la exposición mucho mayor que si eso estuviera funcionando adecuadamente. Quienes más expuestos, obviamente, quienes intuban al paciente, quienes están haciendo terapia al paciente y obviamente cuando el paciente se descompensa, áreas ya de terapia intensiva básicamente donde hay mayor exposición. Pero espero que se debería exigir de parte de la normativa que hayan estos controles, justo que, como decía Lewin, hablaba mucho la contaminación cruzada, manejo de desechos, pienso que también se debería topar el tema ahí de manejo de cadáveres y tantas cosas más que son realmente importantes. Sí, de hecho lo que nos dice esta resolución de la que estábamos partiendo es que todo decreto o toda resolución que salga del ministerio competente no necesita la autorización del señor presidente de la República. ¿Cómo entonces en estas bases podemos confiar en que las nuevas modificaciones en las que está trabajando el Ministerio de Trabajo puedan acoger los derechos que tiene cada uno de los trabajadores, en especial el sector sanitario? Yo creería que la finalidad de este tipo de charlas, de debates que se tiene con el personal directo ante estas afectaciones, se haga en conocimiento público, para que este tipo de conferencias llegue a oídos del personal competente. Porque, insisto, yo no podría evaluar un puesto de trabajo en una obra de construcción, en una obra industrial, en proyectos diferentes a lo que es el protagonismo directo del personal sanitario. No se puede confundir ese tipo. Son dos acciones diferentes. Si bien es cierto,
El personal sanitario hoy en día está considerado como nuestros héroes nacionales porque están enfrentándose a una situación directa, a pesar de que ellos saben que tienen a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus madres. Ellos van y se enfrentan ante estas situaciones. ¿Cómo yo puedo precautelar la situación de estas personas? Con una ley, con un reglamento, con un estatuto, con leyes que salgan y que se expongan para que se precautelice su bienestar, para que no se tome a la ligera esta situación, porque como Ministerio de Trabajo, en el caso de, se puede considerar muchas acciones y actividades como una enfermedad profesional y como un accidente de trabajo, pero deberíamos ser muy minuciosos en este tipo de situaciones en la condición actual en la que nos consideramos. Si a nivel mundial, y no por comparar, pero si a nivel mundial se toma una consideración en beneficio del personal sanitario, ¿por qué Ecuador no? ¿Por qué Ecuador se tiene que excluir de este tipo de situaciones? Si de hoy a mañana, debido a todo lo que alguien ha comentado, hay una nueva resolución debido a las modificaciones acordes a la situación actual, entonces nuevamente se tendría que analizar, porque es ahí donde nosotros caemos en algo, en una trampa, digámoslo así, en una malla. Lanzo una disposición, luego la intento modificar y el resto nos sentimos complacidos. Tenemos que analizarlo, tenemos que darle seguimiento a estas situaciones, porque si bien es cierto, nosotros somos el 0.00% de la población, que a lo mejor no somos oídos, escuchados, vistos, pero sí podemos hacer fuerza por los medios e indicar nuestra inquietud, nuestros miedos en cierto modo. Porque no puedo yo dejar y ser egoísta con el personal sanitario, con el personal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etcétera, incluso del personal que está haciendo el servicio de entrega a domicilio. No podemos ser egoístas con ellos porque hay mucho personal, muchos seres humanos que se están exponiendo al realizar este tipo de trabajos. Ellos, ¿cómo están considerados? ¿Se está manteniendo lo que dice la ley? ¿Están contratados? ¿Están en una organización sanitaria hoy? Nosotros si salimos a las calles vemos que ¿cómo se les va a considerar a ellos también? Entonces, ¿en qué momento nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto va a ser una enfermedad profesional o un accidente de trabajo? Todas estas situaciones deberíamos considerarlo, porque si no, de hoy a mañana vamos a tener personal sanitario muertos y población muerta. Sí, de hecho, incluso lo que nos ha dicho Rosy es importante considerar que el personal sanitario, día a día, el contagio está subiendo. Incluso yo quiero leer literalmente lo que dice: suben los contagios de COVID-19 en profesionales de la salud. Se registran 2.914 casos. ¿Cuánto más se va a esperar para que la institución, como la que estamos hablando, del Ministerio de Trabajo, pueda considerar y dar luz a que es una enfermedad o es un accidente de trabajo? Día a día están dándose ya los contagios y también las bajas. Sí, de hecho, Diana, es tan rápido esta situación que ya el Ministerio de Trabajo ya lo modificó, ya, y de una vez leo la modificación, ya, para que veamos que estamos en vivo. Entonces las cosas se manejan así, ¿no? Dice: determinar que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo directo
entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador, ¿no? Eso que determina básicamente, como ustedes bien saben, un estudio de epidemiología que debe determinarse en cada uno de los puestos de trabajo, considerando de que si tú tienes a alguien contaminado, deberías tú basarte en el criterio higiénico epidemiológico para poder determinar esta relación directa o también de causa-efecto que determina este acuerdo ministerial. Entonces, tan sencillo como esto, si usted no puede determinar el criterio epidemiológico en esta situación, entonces no puede ser considerado un accidente o una enfermedad laboral. Es lo que aquí vamos, como quien dice, al revés. Antes era, es enfermedad a menos que usted demuestre que no es, que por criterio epidemiológico que no lo es. Aquí es al revés. No es enfermedad a menos que se demuestre por criterio epidemiológico que sí lo es. Es lo único que yo estoy viendo de esta excepción que estamos analizando. Muchas gracias, Aliwin. Y de hecho, ha sido una tarde muy enriquecedora en la que hemos podido conocer los diferentes puntos de vista, cómo es que nosotros podemos tomar en las resoluciones que se dan, cambian después en minutos, pero muy enriquecedora porque nos permite conocer los puntos de vista de diferentes campos, de diferentes lugares de trabajo y cómo nosotros hemos podido sentirnos compenetrados y querer ayudar al sector de la salud, el no ser indolentes, el ser solidarios y el querer ver realmente como prevencionistas el hecho de querer ayudar, el no apagar incendios, sino el de prevenir. Y de hecho, la posibilidad que tenemos que podamos hablar, podamos dialogar, nos permite también tomar decisiones que no sean en la última línea como el equipo de protección individual, sino más bien nosotros podamos tomar en cuenta desde el inicio, ¿es posible eliminar el peligro? Y de acuerdo a eso, que cada uno de nosotros tomemos las mejores decisiones. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Ha sido muy valiosa la intervención de cada uno de ustedes. Gracias, Aliwin, por tu ayuda, por tu colaboración. Rosy, de igual manera, por tu ayuda, por tu presencia. Pío, gracias por estar aquí con nosotros. Y de igual manera, Sandra. Gracias por compartirnos tus vivencias en el hospital y lo que es realmente estar en la primera línea. Muchas gracias y será un gusto poder tenerlos en las siguientes intervenciones. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos.